もう起きないよ、みちこ。もう起きないから。24 perturbadoras películas japonesas, 7 niveles. He preparado un iceberg con las películas de terror japonesas más perturbadoras jamás hechas. Comenzaremos con algunos de los horrores más famosos y pasaremos a películas realmente perturbadoras de las que probablemente nunca has oído hablar. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Audition. La película de 1999 de Takashi Miike empieza de forma bastante inocente. 7 años después de perder a su esposa, el viudo Shigeharu Aoyama es animado por su hijo adolescente a volver a salir con alguien. Su amigo productor de cine idea un plan. Organizarán una audición falsa para una película con el fin de encontrarle a Aoyama una nueva esposa. Durante estas audiciones, Aoyama queda instantáneamente cautivado por Asami Yamasaki, una ex bailarina de ballet de voz suave y pasado misterioso. Durante la primera hora, la historia se mantiene así. Un drama romántico delicado, con escenas domésticas que podrían pertenecer a una obra de un maestro del cine japonés. Pero todo es una mentira muy calculada, una manipulación que actúa como trampa para el espectador. A medida que Aoyama intenta acercarse a Asami, comienzan a aparecer sutiles señales de alarma. No es posible contactar a sus referencias y un productor musical con el que decía haber trabajado ha desaparecido. En el apartamento casi vacío de Asami, lo único que hay es un teléfono y un misterioso saco. Cuando el teléfono suena, el saco se agita y emite sonidos ahogados. Solo entonces entendemos que Asami es una psicópata y asesina. El material promocional de la película vendía fuertemente la idea de un drama romántico. No había advertencia alguna sobre la verdadera naturaleza del filme. Este cambio de tono tan extremo provocó famosas salidas del cine durante las primeras proyecciones. Quienes se quedaron hasta el final presenciaron una de las secuencias de tortura más perturbadoras de la historia del cine. Tras drogar a Aoyama, Asami lo paraliza con agujas de acupuntura insertadas bajo los ojos y la lengua. Luego, con alambre de piano, le corta metódicamente el pie, mostrando una alegría infantil mientras lo tortura. La fuerza de la película reside en su paciente construcción y en cómo manipula al espectador, reservando sus momentos más impactantes hasta que estamos completamente desprevenidos. Miike no quiere solo asustar, quiere inquietar profundamente al espectador. Creímos en el sueño, igual que Aoyama, y fuimos torturados igual que él. Ringu de Hideo Nakata gira en torno a una premisa tan simple como aterradora. Una cinta de video maldita que mata a quien la ve exactamente 7 días después de reproducirla. La historia sigue a la reportera Reiko Asakawa, quien comienza a investigar la misteriosa muerte de su sobrina, hallada con el rostro horriblemente desencajado después de ver la cinta junto a unos amigos. A partir de ahí, el ritmo extremadamente lento y cauteloso de la película crea una atmósfera constante de inquietud. Reiko encuentra y ve la cinta sin marca alguna, que contiene una serie de imágenes desconectadas y perturbadoras, acompañadas de chirridos estridentes. En cuanto termina, suena el teléfono y sabemos perfectamente lo que está por suceder. Recibe la noticia de que su cuenta regresiva de 7 días ha comenzado. Desde ese momento, como espectadores, quedamos atrapados en una tensión psicológica brutal que no da tregua ni un segundo. Mientras Reiko y su exesposo Ryuji investigan, descubren la trágica historia de Sadako, una joven con poderes psíquicos arrojada a un pozo. Y entonces la película revela aquello para lo que se ha estado preparando, una de las escenas más icónicas del cine de terror, Sadako emergiendo del televisor.
Sus movimientos entrecortados y antinaturales mientras avanza entre el pozo y atraviesa la pantalla conforman sin duda una de las secuencias más aterradoras de toda la película, al punto de que muchos espectadores en Japón aseguraron no poder dormir cerca de un televisor después de verla. El impacto de la película radica en cómo aprovecha una tecnología cotidiana para despertar un mal ancestral. Nakata describió la televisión como un pasaje al infierno y lo explota al máximo. Ringu no depende de sustos repentinos ni de violencia gráfica, provoca miedo a través de lo que insinúa. En última instancia, la película aterra porque su mal es viral. Para sobrevivir debes copiar y compartir la cinta. En los principios de Internet, eso tocó fibras muy sensibles. Y hoy en día, es más relevante que nunca. Nivel 2. Pulse. Pulse de Kiyoshi Kurosawa fue una de las películas de terror más visionarias de su época. Una historia de horror basada en Internet cuando este apenas comenzaba a llegar al público masivo. La trama sigue dos líneas narrativas paralelas en Tokio. Una sobre un empleado de una tienda de plantas que investiga en el suicidio de un compañero, y otra sobre un estudiante universitario que descubre un extraño sitio web donde se muestran personas aisladas en habitaciones oscuras. El terror comienza cuando Taguchi se ahoga poco después de que su compañera Michi lo visitara en su apartamento. Un misterioso disquete que deja atrás muestra interminables imágenes de Taguchi observando su propio monitor. Cuando otros personajes entran en habitaciones prohibidas selladas con cinta roja, se topan con fantasmas que les drenan la voluntad de vivir. Estos encuentros no provocan muertes violentas. En cambio, las víctimas simplemente desaparecen dejando manchas negras en las paredes, como una sombra de lo que una vez fueron. Los fantasmas se mueven de forma antinatural, con desplazamientos bruscos y extraños. Es una forma de provocar incomodidad profunda sin depender del gore ni de sustos repentinos. Lo más perturbador del filme surge de su ritmo pausado. La película se deleita en planos largos y estáticos de cuartos vacíos, donde lentamente las sombras se materializan en figuras. Después de encontrarse con un fantasma, los personajes se vuelven retraídos y apáticos hasta desvanecerse o suicidarse. El filme se toma su tiempo, construye el horror y funciona. A medida que avanza la historia, Tokio se vacía, los edificios arden, un avión militar estadounidense cae del cielo. El apocalipsis se expande por todo el mundo. Al final, los pocos sobrevivientes huyen en barcos mientras los protagonistas se desintegran en ceniza. Es sombrío y desolador, pero increíblemente vigente. Pulse se estrenó en 2001, cuando Internet estaba en su infancia, y su visión de la tecnología como causa de un aislamiento profundo y peligroso no ha hecho más que cobrar fuerza con el tiempo. Aunque algunos espectadores encuentran frustrante su lentitud y ambigüedad, no hay duda alguna de que logra inquietar a cualquiera. Noroi. Noroi sigue al investigador paranormal Masafumi Kobayashi mientras indagan extraños sucesos para un documental. La película comienza advirtiéndonos que Kobayashi ha desaparecido después de que su casa se incendiara con su esposa adentro. Lo que vemos es su último documental. El formato de metraje encontrado hace que todo resulte más inquietante, como suele pasar, pero a diferencia de los típicos filmes de este estilo con cámaras temblorosas, Noroi se presenta como un documental auténtico, con entrevistas, clips de televisión y grabaciones de campo. Esta presentación tan cuidadosamente construida hace que los horrores parezcan completamente reales e inevitables, lo que aumenta su impacto. La investigación de Kobayashi comienza con quejas sobre llantos de bebé que provienen de la casa de una vecina, aunque la mujer solo tiene un hijo de 6 años. 私は赤ちゃんの泣き声に聞こえるんですよね。これが拡大した部分です。もう一度聞いてみてください。 Esto lo lleva a conocer a Kana Yano, una joven psíquica cuyos poderes se vuelven cada vez más perturbadores. Durante una demostración televisada, Kana dibuja con inquietante precisión imágenes que estaban selladas.
Cuando le piden materializar agua en una botella, lo logra, pero el agua contiene finos cabellos, probablemente de un recién nacido. ただ脳髄質が見られませんでしたので、新生児の毛髪の可能性が高いと言えます。 Al principio no parece haber conexión alguna entre estos sucesos, pero de hecho sí la hay. Un demonio llamado Kagutaba, alguna vez sellado bajo tierra y que podría haber sido liberado durante la construcción de una represa. Los dibujos de Kana muestran un rostro retorcido que luego aparece en los momentos más aterradores del filme. Descubrimos que el demonio exige un ritual en el que se alimenta un medium con crías de mono. Junko Ishii, poseída durante un ritual anterior, intentó recrearlo usando fetos abortados para alimentar a Kana. 多分ねもう全部ダメなんだよ。 La revelación es espeluznante. Uno de los mayores aciertos de la película es cómo aprovecha su estilo de baja calidad. Cuando la entidad aparece, la imagen se distorsiona con fallos visuales y un audio inquietante. En una escena de ritual, una mujer grita incontrolablemente mientras el video granulado y el sonido distorsionado transmiten terror puro. Y funciona. Es perturbador hasta el extremo. Y luego, la película deja caer la insinuación de que el hijo de Ishii podría ser la encarnación de Kagutaba. No sabemos si es verdad, pero las implicaciones te dejan profundamente inquieto. Jigoku. Jigoku de Nobuo Nakagawa se estrenó en 1960 y no fue especialmente apreciada por el público japonés. La película representaba una ruptura radical con las historias de fantasmas tradicionales que se contaban en la época, ofreciendo una visión gráfica e implacable de la condenación que sigue siendo perturbadora incluso hoy en día. La cinta nació en un momento de locura creativa. El estudio Shintoho estaba por cerrar y decidió permitirle a Nakagawa rodar una película audaz y creativa como su última obra. Para quien no lo sepa, Nakagawa es ampliamente considerado el padre del cine de terror japonés, y quiso crear una obra tan explícita y tormentosa, tan alejada de los cuentos de fantasmas clásicos, que incomodara profundamente a la audiencia. La historia sigue a Shiro, un estudiante de teología cuya vida se desmorona después de volverse cómplice de un atropello con fuga, cometido por su enigmático amigo Tamura. Esta primera transgresión moral desata una cadena de tragedias, incluida la muerte de Yukiko, la prometida de Shiro. Es un castigo kármico. Jigoku hace lo que el terror japonés sabe hacer tan bien: dedicar 2/3 de la película a una construcción dramática antes de sumergirse de lleno en el horror puro en su acto final. Esa estructura engañosa provoca un cambio de tono abrupto que se siente como un giro tan impredecible como aterrador. Incluso cuando el público ya intuye que los pecados terrenales nos conducirán a un castigo eterno inevitable. Casi todos en el mundo de Shiro esconden oscuros secretos y muchos pecados. Algunos han cometido solo un par, otros de todo. Pero todo parece apuntar hacia un destino fatal. El karma está por cobrarse su deuda. Y es entonces cuando el último tercio del filme muestra sus imágenes más perturbadoras: el infierno. La visión del inframundo de Nakagawa fue descrita por los críticos como una obra maestra de tortura y degradación, con imágenes verdaderamente impactantes y arrancaojos. Mientras que la mayoría de las representaciones occidentales de este lugar recurren al fuego y al azufre, Jigoku crea un paisaje onírico y surrealista donde cada castigo está diseñado para reflejar los pecados cometidos en vida. Como el estudio ya estaba cerrando, Nakagawa se desató por completo. Colores vibrantes, iluminación expresionista, técnicas de cámara experimentales, todo para crear esta alucinación sangrienta y febril. Estaba feliz de arrojar al espectador al abismo, solo para ver si lograba salir. Nivel 3. Kyofu Kikei Ningen. Kyofu Kikei Ningen de Teruo Ishii es uno de los clásicos de culto más notorios de Japón, un torbellino desconcertante de horror corporal, de y visuales sumamente perturbadores.
La historia sigue a Hirosuke, un estudiante de medicina que escapa de un manicomio sin recordar cómo llegó ahí. Tras ser incriminado por asesinato, descubre que existe un hombre recientemente fallecido llamado Gensaburo, que es idéntico a él. Hirosuke asume la identidad de Gensaburo engañando tanto a su viuda como a su amante. Su engaño lo lleva a una isla remota donde el padre de Gensaburo, Yogoro, un hombre con membranas entre los dedos, realiza experimentos horribles para transformar humanos en criaturas deformes con el objetivo de crear una comunidad ideal. A partir de ahí, la historia se desarrolla a través de revelaciones cada vez más extrañas sobre la verdadera identidad de Hirosuke. La película también ofrece imágenes inquietantes como mujeres desnudas tratadas como animales, azotadas por hombres deformes mientras avanzan en 4 patas. El propio Yogoro se mueve de manera antinatural y espeluznante, envuelto en una tela plateada y contorsionándose como una mezcla entre serpiente y cangrejo. Hay siameses separados quirúrgicamente por Hirosuke, una mujer que sobrevive en una cueva comiendo cangrejos y arañas que antes devoraron el cadáver de su amante. Hay muchas cosas perturbadoras sucediendo. Además del horror corporal, hay escenas de apuntamientos, estiramientos, insinuaciones de canibalismo y relaciones incestuosas. Es una película diseñada para impactar, desorientar y horrorizar. Cuando Kyofuki Ningen se estrenó, generó una controversia tan intensa que fue prohibida en Japón por casi 3 décadas. Incluso su título se volvió tabú en la sociedad japonesa, no tanto por lo perturbadora que era, sino porque las figuras deformes evocaban recuerdos de los sobrevivientes de las bombas atómicas. En la década de los 60, Japón quería olvidar, y esta película no se los permitía. Aku no Kyoten. Aku no Kyoten de Takashi Miike sigue a Seiji Hasumi, un carismático profesor de inglés en una escuela secundaria de élite. Hasumi es graduado de Harvard, atractivo y aparentemente progresista en sus métodos para resolver los problemas escolares. 先生よくグッドとかグレートとか言うじゃないですか、その違いって何ですか？ Good question. いい機会だから説明しましょう。まず正解なら good、さらに良ければ great、秀逸な答えなら excellent。 Y al igual que en la película Audition de Miike, inicia como un drama psicológico de ritmo lento antes de mostrar su verdadera naturaleza. Bajo la sonrisa perfecta de Hasumi se esconde un psicópata con un grave trastorno de personalidad antisocial. Asesinó a sus padres a los 14 años y su sed de sangre nunca se apagó. Poco a poco, la película desmantela su fachada a través de revelaciones inquietantes. Hasumi mantiene relaciones sexuales con una alumna, manipula el ambiente escolar y elimina metódicamente a cualquiera que amenace con exponerlo. Alrededor de la primera hora, la película da un giro radical. Hasumi sigue a un profesor hacia el metro y lo ahorca con la correa de su maletín. Cambia las botellas de agua de un padre que se quejaba por gasolina y luego hace explotar su casa. Tortura a un estudiante sospechoso con un cautín. Nos dejamos seducir por su encanto y ahora somos cómplices de sus crímenes. El acto final es el más impactante, especialmente con el contexto actual. Hasumi recorre la escuela con una escopeta, ejecutando sistemáticamente a sus estudiantes. A diferencia de otras películas que tratan tiroteos escolares con neutralidad o sensibilidad, Miike se recrea en la carnicería. La sangre salpica las paredes mientras suena Mike the Knife. Disfruta del caos. Al convertir al maestro y no a un alumno problemático en asesino, Miike rompe por completo las expectativas. El hombre confiable y encantador es el verdadero mal. Y la violencia mostrada de forma tan directa y sin melodrama resulta aún más inquietante. En minutos pasamos de escenas suaves y hasta anodinas a una brutalidad devastadora.
Y para dar un giro inesperado, te recordamos que puedes suscribirte si quieres ver más videos perturbadores como este. Helter Skelter. Helter Skelter sigue a Liliko, la supermodelo más famosa de Japón, cuyo cuerpo entero ha sido transformado quirúrgicamente mediante cirugías plásticas ilegales. Pero en el punto más alto de su carrera, su belleza fabricada comienza a colapsar de maneras cada vez más horripilantes. Desde la primera escena, somos arrojados al mundo de fama deslumbrante de Liliko, todo construido sobre una base de perfección artificial. Vemos este universo a través de un estilo visual único casi hipnótico, que hace que los elementos horrendos que siguen sean aún más impactantes. La industria de la moda se ve como un sueño, pero debajo acecha una pesadilla, tal como en la realidad. El cuerpo de Liliko empieza a rechazar las cirugías de formas muy preocupantes. Su piel desarrolla manchas de decoloración, aparecen moretones sin causa aparente, y la sangre brota de lugares inesperados. Su rostro perfecto literalmente se pudre mientras ella intenta desesperadamente mantener su lugar en la cima. A medida que su deterioro físico se acelera, el estado psicológico de Liliko se desmorona. Abusa verbalmente de su asistente Michiko, obligándola a situaciones cada vez más degradantes. 一回マンコ舐めたぐらいで調子に乗ってんじゃねえよこの変態女 Cuando aparece una rival naturalmente hermosa llamada Kozue, la paranoia de Liliko se intensifica, convencida de que su tiempo se acaba. Manipula a su novio para sabotear a Kozue, un acto que inevitablemente se convierte en más violencia. La película no se contiene al mostrar el cuerpo de Liliko rompiéndose en detalle gráfico. Imágenes de ella examinando su carne en descomposición provocan una incomodidad visceral en el espectador. En una de las escenas más perturbadoras se inyecta sustancias ilegales para restaurar temporalmente su belleza. Su desesperación es palpable mientras ve desmoronarse su carrera y toda su identidad. Mientras todo esto ocurre, un detective investiga la red clandestina de cirugía estética, descubriendo robo de órganos y misteriosos suicidios vinculados a la clínica que creó a Liliko. ヘルタースケルターつまりしっちゃかめっちゃか Ahí es donde la película revela el lado oscuro de la industria de la belleza. Personas que son usadas como piezas para construir a la mujer perfecta. El bello exterior de Liliko sigue desmoronándose, dejando al descubierto al monstruo vacío que ya no puede ocultar. XT, Hair Extensions. XT de Sion Sono comienza con agentes de aduanas encontrando contenedor lleno de cabello humano y el cadáver de una joven cuyos órganos fueron extraídos. Este hallazgo desata la historia, y sí, es asqueroso. El cuerpo es llevado a una morgue donde el vigilante nocturno Yamasaki, un fetichista del cabello, roba el cuerpo tras notar que misteriosamente continúa produciendo cabello. Lo que sigue desafía toda lógica biológica. El cabello brota no solo del cuero cabelludo, sino también de las cuencas de los ojos, heridas, lengua y cada poro del cuerpo sin vida. Yamasaki cosecha este cabello que crece sin parar para fabricar extensiones que vende a salones de belleza locales. Y claro, ver el cabello saliendo de los ojos ya es suficiente para ponernos incómodos y con comezón. El personaje de Yamasaki se sumerge en una obsesión total. Se pone películas de cabello largo y sedoso, anda en triciclo y hasta canta canciones sobre el cabello. Su éxtasis frente al cadáver productor de cabello crea algunos de los momentos más incómodos de la película. Todo se siente extremadamente perturbador. Pero las extensiones en realidad llevan la venganza de la chica muerta, atacando y matando a quienes las usan. El cabello brota de los ojos y dedos de las víctimas, tira de su cabello real, crece e invade partes del cuerpo imposibles e incluso desmembra a personas inocentes.
En un momento alguien empieza a vomitar cabello, provocando una repulsión inmediata en el espectador. La película hace lo que todo gran horror logra: tomar algo cotidiano y arruinarlo por completo. Seance. Seance de Kiyoshi Kurosawa es una película para televisión, pero con ambiciones mucho más grandes. A Kurosawa le dieron alrededor de $200,000 para contar la historia que quisiera. La única condición: no podría mostrar gore explícito, así que se puso creativo. シンジごめんまだ La película cuenta la historia de Junko, una psíquica que lucha por ser reconocida por sus habilidades, y su esposo Koji, un técnico de sonido. Sus vidas cambian drásticamente cuando una niña secuestrada escapa de su captor y se esconde en una de las maletas de equipo de Koji. Cuando la pareja descubre a la pequeña en su casa, Junko ve una oportunidad. En lugar de llamar a las autoridades, decide que deben mantenerla escondida para después guiar a la policía hacia ella, usando sus poderes psíquicos, ganando fama y validación. Pero, como en toda buena historia de terror, esa decisión lleva directo al desastre. Kurosawa no tiene presupuesto para grandes escenas sangrientas. En lugar, se concentra en el hogar, que se vuelve cada vez más siniestro a medida que su plan se desmorona. Especialmente cuando la niña muere accidentalmente bajo su cuidado. Después de enterrar el cuerpo, planean seguir con sus vidas, pero no pueden. Ahora el fantasma aparece con el rostro borroso, vistiendo su distintivo impermeable verde, ahora cubierto de barro. Cuando Koji la ataca con una tubería, ella regresa y esta vez ensangrentada. Todo es sutil, pero lo suficiente inquietante para dejar huella. A medida que los investigadores se acercan, Junko realiza una sesión espiritista para contactar a la niña muerta, aferrándose desesperadamente a su plan original de alcanzar la fama. Pero lo sobrenatural se intensifica. Koji ve a su propio doble, una imagen considerada un presagio de muerte en el folclore japonés. Le prende fuego a ese espectro, sellando prácticamente su destino. La policía finalmente encuentra la prueba incriminatoria, el prendedor de la niña en posesión de Junko, mientras los espíritus consumen lo que queda de sus vidas. En el horror japonés no puedes escapar de las consecuencias de tus actos. Gemini. Gemini nos lleva al Japón de la era Meiji, donde el Dr. Yukio Daitokuji atiende a la élite mientras ignora a las víctimas de la peste en los barrios bajos cercanos. Su hermosa esposa Rin sufre de amnesia. Su pasado es un misterio total. Los padres de Yukio la desprecian por ello, en parte porque creen firmemente que las barreras de clase de la época deben mantenerse, y ella no pertenece a su gente. Los contrastes visuales son inmediatos. El mundo de Yukio es frío, estático y controlado, mientras que los barrios bajos son vibrantes, caóticos y desesperados. El horror vendrá del choque brutal entre estos dos mundos. Y ocurre casi de inmediato. Olores extraños invaden la casa de Yukio. Figuras sombrías aparecen. Sus padres mueren misteriosamente, aterrados por alguien con el rostro de Yukio. Rin se aleja de él después de verlo rechazar a pacientes pobres para atender al acaudalado alcalde. Su vida perfecta se desmorona y él no entiende qué demonios está pasando. Hasta que el atacante se revela. Es Tsutekichi, el gemelo idéntico de Yukio. De repente, sin explicación, lanza a Yukio a un pozo en su propia propiedad y simplemente toma su vida.
Viste su ropa, duerme con su esposa, el robo de identidad definitivo, dejándolo atrapado en la oscuridad, reducido a una existencia animal bajo el mundo de arriba. Ahí una serie de flashbacks pesadillescos revelan la verdad. Tsutekichi y Yukio nacieron de madres distintas, una rica y otra de los barrios pobres. Su padre se quedó con Yukio y abandonó a Tsutekichi, quien creció en la pobreza, uniéndose a una troupe de teatro en zonas plagadas de enfermedades. El giro más devastador. Rin era amante de Tsutekichi antes de perder la memoria en un incendio. Yukio, sin saberlo, le robó la mujer a su hermano, creando un enredo imposible. A medida que Yukio se deteriora en el pozo, las líneas entre ambos se difuminan hasta convertirse en el otro. Su batalla final no es por Rin en absoluto, sino por su identidad. Son dos caras de un mismo hombre, divididas por reglas sociales arbitrarias que, de pronto, ya no significan nada, tal como nuestra sociedad. Nivel 4. Haze. Haze de Shinya Tsukamoto es un cortometraje de 49 minutos que sumerge al espectador en una pesadilla viviente sin explicación ni contexto. Un hombre despierta en un espacio oscuro y estrecho de concreto, apenas puede moverse y sufre una herida misteriosa en el abdomen. No recuerda cómo llegó allí, ni por qué. El protagonista sin nombre comienza a arrastrarse por un laberinto de concreto increíblemente estrecho. Para hacernos sentir aún más incómodos, los encuadres cerrados y los primeros planos extremos obligan al espectador a experimentar su confinamiento de manera directa. Las paredes de concreto rozan su cuerpo mientras avanza por esta extraña prisión laberíntica. Cada nueva sección del laberinto presenta desafíos cada vez más horribles. En una secuencia particularmente famosa, el hombre debe pasar por un pasillo tan estrecho que una tubería de metal pasa directamente por su boca. Se escuchan sus dientes raspando contra el metal mientras se mueve lentamente, incapaz de cerrar la mandíbula o girar la cabeza. El diseño de sonido hace imposible ignorar cada raspón, respiración y gemido. Más adelante descubre extremidades humanas desmembradas y presencia como personas son cortadas en pedazos a través de pequeñas ventanas en las paredes. Un martillo golpea repetidamente por una abertura, casi aplastándolo. La película es un desfile implacable de peligros que no dan ni al personaje ni al espectador un respiro. Eventualmente el hombre se encuentra con una mujer con una herida idéntica en el abdomen. Sus conversaciones fragmentadas generan más preguntas que respuestas. ¿Es esto el infierno? ¿Un juego sádico? ¿Una prisión de guerra? ¿O un sueño? Pues bien, la película nunca explica. Al estrenarse, los críticos lo compararon con los juegos del miedo y Cube, pero Haze carece de su lógica narrativa. No hay acertijo que resolver, solo un instinto de supervivencia primitivo frente a un horror completamente incomprensible. Estamos experimentando una pesadilla pura y visceral, sin la comodidad de ninguna explicación. Tag de Sion Sono comienza con una secuencia impactante y bizarra, en la que un misterioso viento parte a un autobús lleno de escolares por la mitad, dejando viva únicamente a Mitsuko, una joven tranquila que escribe poesía. Esta brutal escena establece desde el principio el enfoque implacable del film hacia la violencia contra las mujeres. La película tiene algo importante que decir y quiere que todos escuchen. Mitsuko huye de la fuerza invisible y eventualmente llega a un campus escolar donde conoce a chicas que la reconocen, aunque ella no las conoce. Su amiga Aki le brinda consuelo mientras otra amiga llamada Sur habla de universos paralelos y formas de escapar del destino predeterminado. Todo es muy extraño. Pero luego se vuelve absolutamente horroroso. De repente los maestros sacan ametralladoras y comienzan a ejecutar a todas las estudiantes. La masacre se desarrolla con un desapego clínico, obligando a Mitsuko a huir nuevamente. Cada vez que escapa, se transforma en una mujer diferente. Primero Keiko, una novia a punto de casarse con un hombre con cabeza de cerdo. Luego Izumi, una estrella del atletismo.
No aparecen hombres en la película hasta la mitad y cada realidad está poblada exclusivamente por mujeres que encuentran finales violentos. La sangre excesiva y la sexualización de las escolares podría parecer al principio la típica perspectiva masculina explotadora, pero gradualmente se revela como un comentario deliberado. La crítica feminista de la película se vuelve clara cuando Mitsuko descubre que existe en un mundo de juego creado para el entretenimiento masculino. Los hombres literalmente observan y disfrutan la violencia y el fanservice desde fuera de su realidad. Ella ha sido condicionada para ser torturada por diversión. Afortunadamente, su amiga Aki la guía hacia la rebelión contra este sistema. 声を出さないで奴らが見てる気をつけるのよ私の言う通りに動いて Básicamente, la película usa su estructura surrealista y violencia excesiva para ilustrar cómo las mujeres son explotadas en los medios. Sus cuerpos son cosificados, violados y destruidos para el placer masculino, con cada escenario horripilante obligando a Mitsuko a conformarse o rebelarse. お前の知らない未来世界でお前の DNA は面白おかしく使われている La película utiliza su propia imaginería perturbadora para confrontar al público con incómodas verdades sobre la explotación de género. Y lo más terrible, nuestra complacencia con eso. Shiryo no Wana. Shiryo no Wana sigue a Nami, una conductora de televisión nocturna que recibe una cinta de video que parece contener imágenes auténticas de una mujer siendo torturada y asesinada. En lugar de contactar a las autoridades, Nami y su equipo deciden investigar la base militar abandonada donde se filmó la cinta, con la esperanza de encontrar algo impactante que aumente sus ratings. Desde la primera escena, la película deja claro lo que nos espera. Vemos imágenes granuladas de una mujer atada y amordazada, sometida a violencia horrenda, incluyendo una escena donde le sacan los ojos, que sigue siendo aterrador incluso con los estándares actuales. Todo el estilo de metraje encontrado, snuff y documental es un movimiento audaz y genial para una película como esta. Es imposible verla sin sentirse extremadamente nauseado por lo realista que se siente todo. Mientras Nami y su equipo exploran esta siniestra y desolada instalación militar, el asesino de la cinta comienza a eliminarlos mediante elaboradas trampas. Las se muestran con detalle implacable y los efectos especiales realistas, combinados con la estética lo-fi, hacen que todo se sienta incómodamente real. De todos los gobiernos del mundo, la BBFC reaccionó con fuerza al revisar la película. Aunque permitió que la infame escena donde se extraen los ojos permaneciera intacta, exigió cortes en otras secuencias consideradas demasiado extremas. Específicamente pidieron eliminar primeros planos de senos de una mujer crucificada siendo cortados con un cuchillo, citando su política contra la violencia sexualizada. A pesar de estos cortes, la película recibió una fuerte advertencia por violencia y violencia sexual al ser estrenada en el Reino Unido. Fue una de las pocas películas altamente violentas que de alguna manera evitó la controversia de los videos nasties. 964 Pinocho. 964 Pinocho sigue a un cyborg esclavo sexual lobotomizado que es desechado por sus dueños por no poder mantener una erección. Este androide defectuoso deambula por las calles de Tokio, hasta que una chica sin hogar llamada Himiko, quien también ha perdido sus recuerdos, lo acoge y le enseña a hablar. Cuando se vuelven íntimos, se producen horribles transformaciones en ambos personajes, mientras los creadores de Pinocho lo persiguen para destruir las pruebas de su trabajo. 子様、あなたは大変なことをなさいましたね。964が世間にさらされたらどういうことになるか分かってらっしゃるはずでしょう。 Así que realmente es la típica historia de amor de chico cyborg que conoce a chica, pero toda la película fue filmada sin el respaldo de un gran estudio. El director Shoshin Fukui la rodó usando técnicas de guerrilla en las calles reales de Tokio, lo que significa que muchas escenas muestran multitudes reales de transeúntes reaccionando ante los extraños espectáculos que se desarrollan frente a ellos. Y puedes imaginar lo aterrador que debió haber sido para los locales.
Una de las escenas más memorables muestra a Pinocho corriendo por calles abarrotadas gritando maniáticamente, con la cara cubierta de sangre mientras los peatones reales observan con shock y confusión sin saber qué hacer. Y así es también como afecta a los espectadores. Después de un primer acto relativamente coherente, el film desciende en un asalto implacable de horror corporal y sobrecarga sensorial sin ningún respiro. Una secuencia muestra a Himiko vomitando durante casi 15 minutos seguidos, luego rodando sobre su propio vómito y volviéndolo a ingerir. La película se regodea en su propia suciedad repugnante. Pinocho experimenta violentas transformaciones donde sustancias parecidas a una mezcla cremosa brotan de su cabeza, y el villano corporativo constantemente come cerezas de un tazón lleno de saliva de otra persona. El director solo quiere perturbar y abrumar al espectador con tanto asco como sea físicamente posible, y la mejor manera de lograrlo es dejarse llevar por completo. La segunda mitad de la película se vuelve casi completamente no narrativa, consistiendo en largas secuencias de gritos, fluidos corporales y movimientos frenéticos de cámara, prácticamente sin ninguna coherencia. Pero para aquellos que solo les gusta que sus películas los saturen de ruido y sangre, es un sueño. Tokyo Sankoku Keizatsu. En el ámbito del cine extremo, Tokyo Sankoku Keizatsu está en un nivel propio. Es una película que empuja los límites que la mayoría de los cineastas ni siquiera se atreverían a tocar, incluso en Japón. Cumple exactamente lo que promete su título y mucho más. Ambientada en un Tokio futurista donde la policía ha sido privatizada, la película sigue a Ruka, una oficial armada con katana. La ciudad ha caído bajo el ataque de los ingenieros, humanos mutados infectados por un virus que transforma sus heridas en armas biomecánicas. Ruka, traumatizada por el asesinato de su padre, caza a estos mutantes mientras busca venganza contra el asesino. El enfoque principal de la película son sus efectos prácticos y gore absolutamente exagerados que elevan la violencia a arte surrealista. Las heridas no solo sangran en ese universo, brotan fuentes de sangre que drenarían múltiples cuerpos humanos en la realidad. Y las mutaciones de los ingenieros también son biológicamente absurdas. Sus extremidades amputadas se transforman en motosierras, armas de fuego y otros objetos fabricados con carne. Básicamente es una película que solo quiere divertirse de manera extremadamente repugnante. Y lo logra, porque explora territorios de horror corporal que pocas películas se atreven a tocar. Las mutaciones incluyen armas genitales, cañones de pene y vaginas con mandíbulas de cocodrilo. Un personaje aparece como una criatura tipo Aibo, con extremidades amputadas que pueden equiparse con katanas. Otro desarrolla un revólver biomecánico que dispara manos amputadas capaces de golpear, apuñalar y sacar el dedo medio. Nada de esto está diseñado para aterrorizar, sino para provocar incredulidad y risas nerviosas en el espectador. La violencia es tan excesiva que cruza hacia lo cómico, creando una experiencia extraña en la que estamos extremadamente asqueados, pero también divertidos por la audacia del film, donde constantemente supera su propio exceso, volviéndose más y más repugnante segundo a segundo. Cada escena introduce nuevas atrocidades que llevan los límites aún más lejos, asegurándose que el público se mantenga enganchado por el espectáculo puro más que por la narrativa. Los críticos la han descrito como una fuck-off movie, una experiencia donde queda claro que al cineasta no le importa cómo se siente la audiencia, solo quiere divertirse y causar caos. Goldfish. Goldfish sigue a Nobuyuki Shamoto, un tímido dueño de una tienda de peces tropicales que vive con su segunda esposa, Taeko, y su rebelde hija adolescente, Mitsuko. La dinámica familiar disfuncional queda clara desde la primera escena. Mitsuko resiente a su padre por haberse vuelto a casar poco después de la muerte de su madre, mientras que Taeko lucha con la culpa por el comportamiento de su hijastra. Taeko, お前
前のせいじゃないんだよ。 Cuando Mitsuko es sorprendida robando en una tienda, un carismático empresario llamado Yukio Murata interviene, convenciendo al establecimiento de no presentar cargos. ここはね。しょうがねえな。わかりましたよ。 Murata, quien posee una tienda de peces tropicales mucho más grande, le ofrece a Mitsuko un trabajo junto a otras chicas adolescentes con problemas. 一つどうです？みつこちゃんがここで働くというアイデアを。うちはね、若い女性従業員が6人いて。 Al principio esto parece un giro afortunado, un acto de bondad de un buen samaritano. Pero como en todas las películas de horror japonés, nada es lo que parece. Pronto Shamoto descubre la verdadera naturaleza de Murata. El exitoso empresario es en realidad un asesino en serie sádico que junto a su esposa Aiko mata a clientes y socios de negocios. Murata obliga a Shamoto a presenciar un asesinato y luego lo coacciona para que lo ayude a deshacerse del cuerpo de la víctima, volviéndolos invisibles mediante desmembramiento y disolución. La violencia solo aumenta a medida que Murata empieza a aprovecharse del control creciente que tiene sobre la vida de Shamoto. Comenzamos a ver cuán sádico es realmente, con escenas que muestran a las víctimas siendo mutiladas mientras aún están vivas. La violencia sexual está presente prácticamente en todas las secuencias claves del filme, con Taeko y Aiko siendo víctimas de brutales ataques por parte de Murata. Por supuesto, la violencia tiene un efecto. La manipulación psicológica de Murata eventualmente desencadena una transformación en Shamoto, quien comienza a reflejar la misma violencia que inicialmente temía. Todo eso ya es perturbador por sí mismo, pero hay algo mucho más oscuro debajo de la superficie. Cold Fish está basado en hechos reales. La película se inspiró en el infame caso de los asesinatos en serie de amantes de perros de Saitama de 2001, donde un matrimonio que dirigió un negocio de cría de perros fue condenado por envenenar y asesinar a 4 clientes antes de deshacerse de sus cuerpos usando los mismos métodos que se muestran en el filme. Sono simplemente cambió el negocio de cría de perros a tienda de peces tropicales. Pero eso no importa, porque el hecho de que todo esto sea perturbadoramente realista es exacto lo que deja al espectador incómodo a un nivel muy profundo. Nivel 5. The Boy from Hell. The Boy from Hell cuenta la historia de Setsu, una madre que pierde a su hijo Daio en un trágico, aunque ridículo, accidente automovilístico. Cuando una misteriosa anciana aparece ofreciéndole resucitar a su hijo, Setsu no duda. Pero esto tiene un precio horrible. Debe matar a otro niño de edad similar usando un colmillo mágico. Por supuesto, para traer de vuelta a su propio hijo, comete este acto atroz, sin vacilar. Daio, resucitado, regresa, pero está en descomposición. Es monstruoso y tiene hambre de carne humana. Para restaurarlo por completo necesita órganos humanos frescos, lo que obliga a Setsu a recurrir a un doctor que alguna vez salvó vidas, y que ahora mata voluntariamente a sus pacientes para alimentar a su hijo. Ella lo mantiene enjaulado, tratando desesperadamente de controlar su creciente apetito y violencia, y de restaurar al niño que crió y amó. Pero el amor maternal la ciega ante el monstruo en el que se está convirtiendo. Lo verdaderamente perturbador de The Boy from Hell no es la sangre ni los efectos grotescos de maquillaje, es darse cuenta de que las decisiones de Setsu, aunque extremas, surgen de un impulso que muchos padres entienden. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu hijo? ¿Dónde está la línea entre proteger y permitir la destrucción? No es una pregunta fácil, y queramos o no, la mayoría de los padres probablemente harían lo mismo. Incluso cuando Daio escapa y comienza a matar indiscriminadamente, Setsu no puede dejarlo ir. Aunque un detective investiga la creciente cantidad de personas desaparecidas, ella continúa protegiéndolo. Ni siquiera puede considerar la idea de dejarlo ir.
Durante una fiesta de cumpleaños destinada a darle cierta normalidad, le coloca una máscara al estilo Hannibal Lecter para impedir que coma a los otros niños. Happy birthday, dear Dio. Predeciblemente falla estrepitosamente. Los niños simplemente deben morir. Por un momento los espectadores sienten simpatía por este monstruo, al igual que Setsu. Esa es la trampa. Entendemos sus motivaciones incluso mientras condenamos sus acciones. La película nos obliga a cuestionarnos si nosotros también podríamos perder nuestra humanidad para salvar a alguien a quien amamos. Y la respuesta no es nada reconfortante. The Dismembered Ghost. The Dismembered Ghost comienza con Masako, una joven que regresa a la finca familiar tras la muerte de su padre diplomático. Pero su regreso está marcado por la tensión, ya que anteriormente había abandonado la casa en oposición al segundo matrimonio de su padre con la manipuladora Tomoko. Al llegar, Masako se enfrenta a una dinámica familiar tóxica. Tomoko presume a su amante Koro, mientras que la hermana mayor de Masako, Sumi, y su prometido Shinjiro albergan sus propios resentimientos. Cuando se revela que Masako es la única heredera de la finca, estas tensiones reprimidas estallan en violencia. La familia conspira para asesinar a Masako desmembrando su cuerpo con un hacha. Sin embargo, su crimen no termina con su muerte. Los fragmentos del cuerpo de Masako comienzan a reaparecer, atormentando a sus asesinos y desmoronando su cordura. Aquí es donde los cineastas realmente sobresalen. La imaginería de la película es tanto surrealista como profundamente perturbadora, construida para evocar una reacción visceral en la audiencia. Las partes desgarradas del cuerpo de Masako no son solo recordatorios pasivos de quién era. Parecen animadas por una fuerza maligna, apareciendo en lugares inesperados y en configuraciones extremadamente grotescas. Una mano cortada puede arrastrarse sobre la mesa durante una tensa comida, o un ojo podría mirar fijamente desde un rincón oscuro. Estos momentos se filman con iluminación intensa y encuadres cerrados, obligando al espectador a enfrentar los detalles grotescos de frente. Y dado que la película se realizó en una era previa al CGI, el uso de efectos prácticos hace que todo se siente inquietantemente real. El fantasma de Masako en sí es una representación clásica de un espectro japonés tradicional. Cubierta con un kimono blanco de entierro y con su largo cabello negro despeinado ocultando su rostro, encarna una especie de pureza corrompida por una muerte violenta. Pero el horror no es solo visual, es psicológico. Los asesinos son acosados no solo por el fantasma de Masako, sino también por su propia culpa y paranoia. Cada personaje experimenta alucinaciones que difuminan la línea entre la realidad y la ilusión. No podemos confiar en lo que vemos más de lo que ellos pueden. Incluso la finca familiar es un laberinto contradictorio de sombras y rincones, donde el fantasma podría esconderse en cualquier momento y lugar. Cada elemento de la película ha sido diseñado para inquietar y horrorizar, tal como Masako hubiera querido. Peeping Tom. En la película Peeping Tom de Yoshihiro Fukagawa, el escritor en apuros Ben Makiguri se encuentra en el fondo del abismo. Tras ser rechazado por su editor, se muda a un apartamento barato en Kamakura y acepta desesperadamente un encargo para escribir historias eróticas para una revista. Pero el descubrimiento de dos pequeños agujeros en las paredes de su apartamento lo cambia todo. A través de ellos, Makiguri comienza a observar a sus vecinos. Uno muestra a un hombre viendo televisión sin pensar, mientras que la otra habitación parece inicialmente vacía. Frente a un bloqueo creativo en sus encargos pornográficos, Makiguri compra un misterioso medicamento a un vendedor puerta a puerta. De repente, la actividad sexual se vuelve visible a través de ambos agujeros, proporcionando inspiración para sus escritos. Lo que comienza como una premisa algo cómica rápidamente se transforma en algo mucho más siniestro. El tono de la película cambia a medida que el estado mental de Makiguri se deteriora. Los límites entre lo que observa, lo que escribe y lo que realmente sucede comienzan a desdibujarse. No puede distinguir lo que es real de lo que no lo es, y nosotros tampoco. La película comienza con una cinematografía directa, pero gradualmente introduce ángulos desorientadores, iluminación inquietante y escenas ambiguas que nos dejan cuestionando qué es real.
Aparecen elementos sobrenaturales, pero nunca dominan completamente la narrativa. Simplemente existen. Es una mezcla extraña de cosas. El propio apartamento se vuelve cada vez más claustrofóbico a medida que la prisión mental de Makiguri se estrecha. Su escritura ya no solo documenta lo que ve, sino parece comenzar a influir en los eventos de las habitaciones vecinas. La película alcanza su punto más perturbador cuando Makiguri se da cuenta de que lo que escribe frenéticamente podría estar determinando su propio destino, y muy posiblemente su muerte. Nivel 6. Kichiku Daienkai. Kichiku Daienkai es una película de 1997 sobre un pequeño grupo radical de estudiantes en 1972. Su líder Aizawa está en prisión, dejando a su novia Masami al mando. Durante la primera hora, la película sigue a Masami controlando al grupo mediante el sexo y la manipulación, generando celos y resentimiento mientras mantienen relaciones con varios miembros. Todo el tiempo el grupo espera el regreso de Aizawa mientras comete delitos menores. Pero luego llega la noticia de que Aizawa se ha suicidado en su celda, desencadenando repentinamente el colapso de Masami. A partir de aquí la película cambia drásticamente. Lleva a 2 antiguos miembros al bloque para golpearlos, solo que no lo hace. De repente dispara a uno de ellos en la cabeza. Su cráneo explota, dejando solo la mandíbula inferior mientras Masami toca su cerebro expuesto en un momento francamente repugnante. La violencia se acelera rápidamente cuando los estudiantes comienzan a atacarse entre sí de maneras cada vez más sádicas. A un hombre le cortan el pene y Masami muerde los genitales de otro durante el sexo oral. Él la apuñala en la ingle, luego le introduce un arma entre las piernas y jala el gatillo, causando que sus entrañas exploten. Mientras él examina sus intestinos, otro miembro lo decapita con una espada samurái. Los estudiantes restantes se enfrentan entre sí en un edificio abandonado. La sangre fluye entre apuñalamientos, disparos y mutilaciones. La cámara se vuelve cada vez más frenética, reflejando el caos. La ideología política se olvida por completo, reemplazada por violencia primitiva y total desintegración de la humanidad. Y todo sin un motivo claro. La película se realizó con un micropresupuesto mínimo y la calidad cruda de la filmación solo hace que todo se sienta más real e intenso. Por más que quieras, no puedes apartar la mirada. Nivel 7. Curse Village in Yudono Mountains. Curse Village in Yudono Mountains es una película de terror folclórico dirigida por Toshiharu Ikeda, conocido por su trabajo en filmes controversiales como Evil Dead Trap y Angel Ghost Red Porno. Con créditos así, ya sabes que esto va a ser bastante horroroso. La película comienza con un descubrimiento impactante. Awaji, presidente de una compañía de alimentos, es encontrado asesinado en un baño cerrado con llave, su cadáver decorado con manos humanas momificadas. Esta escena del crimen tan extraña prepara el terreno para que un joven monje budista llamado Taki inicie su propia investigación. A partir de ahí seguimos a Taki mientras viaja a un remoto templo budista en las montañas para examinar la momia de un extraño monje. Pero recibe advertencias de los lugareños sobre una larga historia de eventos perturbadores relacionados con la momia. Su curiosidad pronto lo lleva al peligro, ya que comienzan a ocurrir asesinatos misteriosos en la zona circundante. Los cuerpos se acumulan a medida que antiguas maldiciones se manifiestan de formas cada vez más violentas. Y Ikeda mezcla múltiples géneros, misterio, horror, sobrenatural e incluso romance, para crear una experiencia de visualización impredecible. Pero eso es solo una parte del rompecabezas. La película también toma elementos sagrados del budismo y los combina con imágenes profanas y gráficas de horror. De hecho, este es un aspecto bastante controversial del filme. Las creencias religiosas en general suelen generar polémica cuando se incluyen en películas de terror, pero presentar escenas con estatuas de Buda llorando sangre y monjes budistas momificados envía un mensaje muy claro a los seguidores religiosos, y se vuelve aún más inquietante si eres alguien que cree en las enseñanzas budistas. Niku Daruma.
Niku Daruma o La muñeca de carne podría ser la película japonesa más perturbadora jamás hecha. Sin duda es una de las pocas películas que realmente engañó a algunas personas, haciéndoles creer que estaban viendo un filme snuff auténtico. La película se centra en Kana y un intérprete masculino llamado Kiku, quienes acuerdan participar en lo que creen que es simplemente un filme pornográfico amateur con algunos elementos BDSM. Como mencioné, la presentación engañosa del filme es clave para su notoriedad y naturaleza perturbadora. Fue filmada principalmente con cámaras fijas y de mano, imitando la estética de un metraje amateur auténtico. Ese enfoque tipo documental crea una sensación incómoda de realismo que difumina la línea entre la ficción y la documentación real de la violencia. Al empezar a verla es fácil creer que estás viendo un video casero auténtico. Pero cuando Kana se siente incómoda por la naturaleza cada vez más violenta de la filmación e intenta irse, la situación se vuelve mucho más letal. El director, camarógrafo y Kiku la inmovilizan, iniciando una secuencia implacable de tortura. Lo que sigue es un desmembramiento metódico del cuerpo de Kana mientras se la mantiene consciente mediante inyecciones de drogas. La película muestra mutilaciones gráficas incluyendo miembros amputados, corte de lengua y exposición de órganos internos con fines sexuales. Todo filmado de manera clínica e implacable. No es difícil entender por qué algunas personas creyeron que estaban viendo un filme snuff real. Por eso la película fue prohibida en numerosos países. Aunque los efectos especiales son claramente artificiales para ojos entrenados, la presentación del filme está diseñada para maximizar el impacto y la angustia. Y al momento de su estreno, era extremadamente difícil distinguir si era real o falso. Y si todavía tienes ganas de más contenido perturbador de TV y cine, ¿por qué no le echas un vistazo al iceberg más perturbador y polémico de TLC?